Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio que habla de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. El papel de los educadores y profesores es fundamental en la sociedad de hoy y del mañana. Y cada profesor tiene sus herramientas para transmitir a los alumnos sus conocimientos y valores. Precisamente hoy vamos a hablar de los cuentos orientales como herramientas para educar, y para ello contamos con Gonzalo Zalaya, profesor de primaria por la Universidad de Barcelona, diplomado en magisterio, ha enseñado a una amplia variedad de alumnos, ha realizado cursos de lectoescritura para adultos, programas de integración para alumnos en situación de riesgo y ha sido profesor de idiomas para alumnos con dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Actualmente trabaja y reside en Suecia, donde ha encontrado nuevos retos en una sociedad que necesita más que nunca el valor de la educación. Bienvenidos a la era del ser. Gonzalo Zalaya, bienvenido a la era del ser. Hola, buenas tardes. Gracias, Jordi. Me siento muy honrado de estar aquí con vosotros. Gracias a ti, Gonzalo, de verdad. Para mí también es un honor que estés aquí con nosotros, porque además de ser un gran profesor, eres una gran persona. Gracias. Lo mismo digo de ti, amigo. Es un placer. Gracias, Gonzalo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del papel del educador, ¿no?, en la sociedad actual y de las herramientas que utiliza. Pero antes de ello, quisiera preguntarte, Gonzalo, desde tu punto de vista como educador que eres, para ser profesor, ¿se necesita una vocación especial? Bueno, al principio de mi carrera, cuando yo empecé a estudiar como profesor y unos años después incluso pensaba que la vocación era algo, bueno, era como el único requisito en todo esto, ¿no? Es verdad que sin la vocación, muchos de los problemas que se presentan en el día a día y también pues en la formación y en todo el proceso serían muy difíciles de resolver, ¿no? Y solo añadirían más complicaciones. Por eso la vocación es muy importante, porque, bueno, realmente yo creo que cuando una persona tiene la necesidad de aprender y de compartir eso que ha aprendido con los demás, estamos hablando de una vocación educativa. Esos niños que leen libros y luego los explican a los demás, ¿no? Y los narran en los patios, o puede ser cualquier cosa realmente. Esa gente que tiene ganas de comunicar lo que ha aprendido, en vez de atesorárselo, lo tienen, o de guardarlo, incluso de recelar, ¿no? De compartir ese conocimiento, pues esta gente, estas personas que me incluyo, tenemos la vocación de enseñar, pues tenemos como la gran necesidad de hacer de lo que sabemos, pues como una red para compartir, ¿no? Para hacer más grande ese conocimiento. Así que Claro, bueno, la vocación es muy importante. es Por muy otra parte, importante. también creo que yo cuando he tenido profesores que no tenían vocación y que habían llegado a la educación pues a través de los reveses o los avatares de la vida, o incluso a veces pues por opción, ¿no? Pero no tenían esa vocación. Sin embargo, ellos venían pues de otros mundos laborales diferentes, otras circunstancias, a lo mejor no habían estudiado la carrera, pero más tarde habían hecho otra formación que les permitía ser profesores. Y así me he topado con grandes profesionales que, sin tener esa vocación innata, sabían hacer muy bien su trabajo y también pues, nos daban una perspectiva bastante distinta. No todo el mundo quiere compartir su conocimiento, no Claro. todo el mundo está abierto a abrirse a los demás y a entregarse a los demás. No todo el mundo está dispuesto. Y eso también está muy bien que esté representado también en la educación por estas personas, ¿no? Que por cierto, he tenido la gran suerte de tomar gente que eran muy buenos profesionales, a pesar de que se notaba que no tenían las herramientas a veces para poder manejar a un grupo de niños que no paran Claro. de hablar, gritar, interrumpirte, etcétera, ¿no? Porque lo que está claro, Gonzalo, es que hay mucha gente con conocimientos, hay mucha gente con doctorados, bueno, con licenciaturas, etcétera. Pero claro, el enseñar, y por eso te preguntaba por la vocación, ¿no? Y como tú comentas, ¿no? Es necesaria una vocación para transmitir ese conocimiento, porque no todo el mundo sabe crear esa empatía con los alumnos, sabe transmitir ese conocimiento, ¿no? Para ser profesor no todo el mundo vale.
Es- estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí estoy Y con la empatía, ¿no? La claro, empatía claro, y claro. la paciencia, que se Y dice es un que es, ¿no? trabajo, entiendo yo, difícil, porque estar 8 horas con niños todos los días y dar el temario y los exámenes y el seguimiento, no es un trabajo fácil. Por eso te decía que se necesita una vocación, ¿no? Para hacer más sostenible ese desgaste, entre comillas, que puede tener un profesor, ¿no? Porque tú, Gonzalo, ahora estás en Suecia dando clase, Sí. ¿verdad? La edad de tus alumnos, ¿cuál es la edad, más o menos? Bueno, mis alumnos tienen unas edades entre los 10 hasta los 16. Entonces Ah. tengo un buen arco de edades, ¿no? Pero bueno, sí En que la es verdad adolescencia, que, sí, claro, la adolescencia que les llega y bueno, eh, no escuchan y están súper contentos, alegres, revolucionados. Cuando llega ahora mismo la primavera se les nota y es fantástico, porque aquí sí que es verdad que el clima lo condiciona todo, ¿no? y Gonzalo, ¿qué materias, das a los alumnos? Bueno, he dado bastantes, doy inglés, historia y también he dado español, claro. Español es como mi asignatura Caramba, troncal, ¿no? La principal. Y luego pues he vale. dado, sí, historia, también pues hago clases de refuerzo para los chavales que necesitan pues eso, hacer los deberes con tranquilidad. Y la verdad que, pero sí, sí, sí que es verdad que lo que apuntabas antes, ¿no? De que no todo el mundo puede, porque hay un momento en que trabajar con personas desgasta, como el que es médico, como tú que eres comunicador, como todo lo que implica el trato con las otras personas, conlleva un cambio de emociones, ¿no? Y un uso de las emociones y de los sentimientos y Y del... tú, y- Gonzalo, que estás en contacto con esta gente joven, con niños, adolescentes, ¿no? ¿Qué valores sientes tú que son necesarios ahora mismo en la sociedad actual transmitir a esos niños? bueno, los principales valores que yo te diría son la coherencia. Si un profesor dice una cosa, pero luego se contradice. Yo creo que los profesores aquí tenemos, aquí y allí, en todas partes, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y es la de dar ejemplo. Es difícil porque todos somos personas y, bueno, somos humanos, falibles, y entonces, pero los niños, cuando nos miran, quieren encontrar una figura de referencia, un modelo. A veces, desgraciadamente, no lo tienen en sus casas. No tienen a nadie en quien mirarse, en quien inspirarse. Entonces, lo bueno de ser muchos profesores en el colegio es que los niños pueden elegir qué cosas les inspiran de todos sus profesores. Pues de esta profesora me gusta su tenacidad, de este profesor me gusta su humor, de este otro profesor me gusta que es muy listo y es muy sabio, y etcétera, lo que sea. Entonces los niños necesitan ver esa coherencia. Si nosotros vivimos con coherencia, los niños ven que algo Claro. tiene sentido. El mundo, si lo quieres ver así, no tiene mucho sentido a veces. Entonces los niños desean ver cosas que son cosas en las que creer, cosas en las que confiar. Por eso Claro. cuando pasan estas cosas que los profesores no se portan bien con los niños se les rompe el corazón porque creen en el profesor, ¿no? Y a veces también al revés, que los profesores creemos en los niños, ¿no? Pero por lo dicho antes, todos somos falibles y todos somos... Pero ¿qué valores son? Primero te diría la coherencia, la integridad de uno mismo y luego, más allá de credos, religiones, morales, lo más importante es eso, ¿no? Que lo Claro, que porque digas sea ley, que seas coherente, si prometes algo, cúmplelo. Hoy haremos esto, que ellos vean que hay una estructura dentro de ti, ¿no? sois un Y ejemplo, Gonzalo, sois un ejemplo para ellos. Entonces, tenemos que serlo, porque hablamos del país en el que vivo, ¿no? Falta el contacto con la gente mayor, Jordi. La ajá. gente joven no tiene relación con la gente mayor aquí. ¿Estás hablando de Generalmente. Suecia? De Sí, Suecia. generalmente, siempre ya sabes que no podemos generalizar porque habrá gente que tendrá, pero generalmente la gente mayor hace su vida y la gente joven la hace aparte, ¿no? Este tema que tocas es muy importante, Gonzalo, ¿no? El de la gente mayor, el de tener conciencia, ¿no? Del valor Sí, que tiene la gente mayor, porque son sabios, la gente mayor son sabios, han pasado muchos la años experiencia de la vida. claro, en la vida, han pasado de todo.
y entonces que se los deje de lado es un tema que está en la sociedad y que desgraciadamente está y ocurre, ¿no? Y es un tema que habría que abordar seriamente porque es muy triste verse apartado, ¿no? Ya tener una edad y verse apartado por tu familia, por la gente joven, como si fueras un trasto, como si no tuvieras importancia. Y es todo lo contrario, ¿no? Una persona mayor, Sí, aparte de tener ya una vida de años, ¿no? Un pozo de total. sabiduría vital, pues es una Cuando, vida a la que como mínimo hay que respetar. Eso como mínimo, ¿no? Gonzalo, tú estás en Suecia dando clases desde hace ya un tiempo, ¿no? sí. En Suecia, en la educación sueca, ¿qué valores predominan? Por Bueno, ejemplo. sí, voy a apuntar unos pocos. Referente al tema que decías antes de la gente mayor aquí, que la gente mayor aquí elige por su propia cuenta estar sola. Es una sociedad en la que todo el mundo se ha generado, ¿no? Un sentimiento de individualidad. Pues nadie se siente realmente apartado, ¿no? La gente, por lo que yo veo, ¿no? La gente mayor se hace a un lado y todo el mundo se hace a un lado, ¿no? Sí que es un drama en España donde somos más sociales y más familiares y ahí sí que se sufre, yo creo, mucho más este problema. Pero eh, regresando a tu pregunta, los valores de la escuela sueca yo los podría calificar como bueno, el niño eh, no respeta al adulto en concepto, en base de lo que yo veo, ¿no? Respeta al adulto en base a lo que el adulto le demuestra, ¿no? Los niños son más libres, creo yo. No tienen ese freno, ¿no? De no le puedo decir esto al adulto. Ojo, eso no los convierte en irrespetuosos de modo alguno, ni irreverentes, sino que ellos parten del principio de que son libres, todo el mundo es libre, y tienen bastante claros sus derechos, no siempre sus obligaciones, pero sus derechos sí que los tienen muy claros, y entonces a partir de ahí ellos ejercen esa libertad, ¿no? Y yo creo que la libertad es un valor que predomina en esta sociedad y es bonito, ¿no? Porque los chavales, pues bueno, pueden sentir que pueden ser lo que quieran y que pueden hacer lo que quieran en los límites de la sociedad, ¿no? Esto está bien. Diría la libertad. Luego diría también el compromiso. Como una necesidad de organización y hay un pacto, ¿no? Todo se tiene que pactar con ellos, con los niños, con los compañeros. Hay mucho diálogo. Nadie toma una decisión unilateralmente, se toma en consenso. Y eso yo creo que sí que es una gran diferencia con respecto a la educación que yo experimenté, que yo viví cuando era un niño en España. Actualmente no tengo la base, ¿no? Tengo el conocimiento actual de cómo es la escuela en España, porque han pasado 30 años desde entonces, pero sí que puedo decir que aquí la sensación de que todo es un consenso es mucho más grande. El director, los compañeros, todos aportan su opinión y a partir de ahí se hace como una idea general de toda la, Sucede lo mismo con los alumnos. Negociamos los días de los exámenes, los deberes, y ahí yo creo que hay un punto de comprensión también, ¿no? Bueno, tenéis otro examen este día, pues podemos aplazarlo, ¿no? No existe esta imposición que yo experimenté, seguramente tú también. Esto es así, este día hay un examen y no había ninguna opción a réplica, ni ninguna opción a... yo creo que también hay mucha comprensión en la escuela sueca de toda la sociedad, de todos los casos que hay, pues, bueno, de los diferentes diagnósticos, ¿no? Autismo, trastornos variados, dificultades de aprendizaje, y todo eso dispone de una gran comprensión aquí. Así que también diría que ese es uno de los valores de la educación sueca, ¿no? Entonces, bueno, consenso, libertad y comprensión, yo creo que serían los principales y yo creo que también diría, pues bueno, la necesidad de hacer ese común, ¿no? Ese bien común en general, ¿no? Es bastante interesante. Porque claro, entiendo yo que los profesores, los educadores, tenéis una gran responsabilidad, ¿no? Los niños pasan muchísimas horas con vosotros, ¿no? A veces incluso más Más, que con los padres durante la semana, ¿no? Con los fines de así semana es es, diferente, ¿no? así es. Entonces yo siento que tenéis una gran responsabilidad
en cuanto a la salud, yo diría salud mental, emocional y social de los niños, ¿no? totalmente. Totalmente. Yo ahora como padre, cuando dejo a mi hija en el colegio, la tranquilidad de saber que la dejo en buenas manos es, bueno, yo no creo que haya una sensación eh, más placentera que esa, ¿no? De saber de tu hija o tu hijo van al cole y van a gusto con su señorita, con Claro, su profe, porque es buena, se porta, aprenden. Es increíble, Jordi. Eso, o sea, eso, y cuando yo lo pienso, como esos padres nos envían a los niños a nosotros al cole, pues entiendo que ellos también se sienten, tienen esa confianza. claro. Y a partir de ahí se construye todo. Y si es Tú, verdad, yo digo que son como unos hijos, ¿no? Para claro, mí, claro. unos hijos que pasan cada año, Tú que estás pero con bueno, ellos, Gonzalo, tú que estás con ellos, ¿qué carencias tienen los niños en la actualidad? ¿Cuáles son las carencias de estos niños, de estos adolescentes en la sociedad de hoy, según tu punto de vista? bueno, voy a enumerar unas pocas y voy a intentar. Las carencias, yo creo que la principal carencia que tienen aquí, si nos vamos a centrar en aquí, es la necesidad de comunicarse. Yo creo que es un problema bastante general ahora de que los niños utilizan demasiado las redes sociales, las nuevas tecnologías, todas estas aplicaciones para comunicarse. No, ojo, no hay nada de malo en eso. Es una herramienta que nos ha dado el futuro, ¿no? Y es casi de cuento, de ciencia ficción que puedas comunicarte con un amigo, puedes enviarle un vídeo, que puedas explicarle cosas que están pasando en el mismo momento. Es fantástico. Pero yo creo que los niños ahora mismo sienten como que no se sienten escuchados, los padres tampoco saben muy bien cómo comunicarse con los hijos. Y yo creo que, aparte de eso, yo creo que las situaciones laborales de muchas familias tampoco les permiten tener una gran comunicación, porque eso necesita tiempo. Aquí hay tiempo, pero tampoco hay hay una gran dificultad, creo yo, en la comunicación, ¿no? Entre las diferentes generaciones. Precisamente porque como no hay ese trato entre generaciones, los jóvenes se ven a sí mismos como una unidad, luego están los adultos y luego están los ancianos, ¿no? Y no hay, es como tres grupos que son como tres planetas diferentes, ¿no? Y orbitan, pero no se relacionan. Pues yo creo que ese es uno de los principales problemas. Yo creo que la comunicación, cuando el padre se sienta a hablar contigo y te dice, bueno, ¿qué pasa? Y tú te abres y le cuentas, ¿no? Y luego ese padre no utiliza esa sinceridad en tu contra, ¿no? Te Claro, permite, te sientes libre de poder porque, hablar. Y eso es Gonzalo, una... entiendo, perdona, entiendo que como profesor que eres, el contacto directo con los padres es muy importante, ¿no? Para llevar un seguimiento, en Sí, cuanto al desarrollo académico y personal, emocional del niño. totalmente importante. Y yo creo que es una de las cosas más importantes realmente. Es verdad bueno, tiene que ser también una relación sana entre los padres y los profesores. Los padres tienen que confiar en que los profesores podemos guiar a los niños en sus necesidades educativas, pero también nosotros tenemos que confiar en que los padres van a hacer su trabajo, ¿no? Eh, en que hay una comunicación, en que van a venir si detectan algún problema en casa que nosotros no podemos ver. Nosotros no podemos saber cosas que están pasando en casa si los padres no nos las cuentan. Y no podemos proceder, no podemos ayudar, no podemos intervenir en esas cosas. Entonces es muy importante que los padres y los profesores tengamos esa comunicación. La hay, la hay. Siempre hay padres que tienen muchas ganas de comunicarse y de trabajar, ¿no? Porque ven que la educación de sus hijos es algo muy importante. Probablemente es una de las cosas más importantes, creo yo, que pueden haber. Y evidentemente es así, hay padres que se preocupan. Y luego pues hay padres que, por las circunstancias que sean, yo no voy a juzgarles, no pueden dedicar ese tiempo a los profesores y a la comunicación con la escuela, ¿no? Entonces, es una herramienta, pero yo creo que tenemos que aprender a hacer un uso y después un buen uso de esa herramienta, ¿no? Y Eh, Gonzalo, según tu experiencia, ahora vamos a hablar un poco de las herramientas que tú utilizas, ¿no? A la hora de transmitir tus conocimientos a tus alumnos, ¿no? Según tu experiencia, Gonzalo, ¿los cuentos pueden ser una buena herramienta para un maestro? sí, bueno, yo creo que es una de las
principales, ¿no? La primordial, te diría yo. Nos han explicado muchas cosas con cuentos. Pueden ser desde los cuentos clásicos que son bastante tortuosos incluso, ¿no? Hasta historias de alguien que le pasó en el barrio algo, ¿no? Que son historias que, bueno, que cumplen una función educativa. Oye, ¿sabes lo que le pasó a aquel? Pues le encontraron esto, o se encontró aquello, o un chico escarbando en una playa se encontró un hueso, y era un dinosaurio. Y así explicas, introduces, ¿no? Desde lo cercano, desde lo que los niños pueden entender, desde referencias próximas. Hoy les he dicho, por ejemplo, a los niños que las neuronas eran correos, ¿no? Del cuerpo humano, enviaban los mensajes, eran como correos, ¿no? Y que eran que comprabas algo por una web y ellas enviaban, ¿no? El paquete, el videojuego, lo que fuera, a través en este caso, era la información, ¿no? Y es decir, yo utilizo muchos símiles, ¿no? Fáciles Claro. para los niños. Evidentemente los cuentos nos sirven para algunas veces los explico desde, pues mira, yo cuando era pequeño, he tenido la gran suerte, la gran fortuna de haber tenido una infancia preciosa. Me he sido un niño muy querido y tengo unos padres amorosos, unos abuelos que estaban muy pendientes de mí, que me enseñaron mucho. Y me han pasado muchas cosas. Pues yo ya tengo una edad también, ¿no? Y cuando hablo con los niños les explico, ¿no? Pues mis experiencias y muchas veces las introduzco esos puntos, ¿no? Aquí y ahí. Así que también creo, pues, el cuento, ¿no? A partir de ese personaje que es el profesor, que no soy yo, pero que es como mira lo que le ha pasado al profe, ¿no? Es un Sí, sí, personaje, es porque, un papel, eres como un arquetipo, no eres tú claro, realmente, no eres claro, Gonzalo porque, Zalaya, eres el profesor de español, ¿no? Y claro, claro, cuando hablas, o el profesor de historia, cuando hablas, ellos te ven a ti como una figura, ¿no? claro, eres Entonces es un importante. ejemplo. Sí, Bueno, porque a lo largo de la historia, Gonzalo, se ha utilizado la tradición oral como una vía de conocimiento y un modo de transmitir el saber de los más mayores a las nuevas generaciones. Y en este sentido, los cuentos entiendo que encarnan esa tradición oral con la intención no solo de entretener, sino de ser una herramienta para educar y moralizar también a los más jóvenes en las escuelas y a la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué tienes, quizá una especial predilección por los cuentos orientales, Gonzalo? bueno, ahora has dicho una palabra muy interesante, ¿no? La palabra moralizar. A veces cuando las sociedades tienen morales, a veces esas morales pueden estar mal. Esas morales pueden ser obtusas, ¿no? Nos fijamos en qué ha pasado en la historia, ¿no? Y en que se han legitimado guerras por la moral. Era una moral aceptada, todo el mundo estaba de acuerdo en que estaba bien en aquel momento, pero no estaba bien. Era una moral, era una cosa artificial. ¿Por qué me gustan los cuentos orientales? Porque muchas veces no tienen una moral. Eso no significa que sean amorales o inmorales. Eso significa que la moral, la conclusión, la sacas tú y que no responde a ningún código social impuesto, heredado, ¿no? Podría decir. No, no, al contrario. Entonces, eso es muy importante. Tú cuando explicas una historia oriental, una historia taoísta, los niños la escuchan y ellos sacan sus propias conclusiones. Y yo no añado más. Yo no añado qué pienso, ni qué conclusión es la que tengo sobre ese cuento. Me la preguntan, la Y digo, pero nunca la digo de una forma firme, porque no existe una forma verdadera o falsa o correcta o incorrecta de responder a esa pregunta o de interpretar esa historia, ¿no? claro, y según la tradición zen, Gonzalo, ¿qué es el conocido como koan? El Goan es una pregunta Ujú. que se hace, ¿no? Y que, bueno, pues los niños la responden a su forma, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, les hago preguntas a veces que les cogen por sorpresa, ¿no? Cuando entro por la mañana, por las mañanas, antes de empezar las clases, pues les explico qué ha pasado, qué pasó ese día durante la historia, o qué se celebra, o incluso qué hay de comer. Siempre les entro con algo, ¿no? Con algo así que les saca un poco del sopor mañanero en el que
Y entonces les pregunto a veces, bueno, si un árbol cae en mitad de un bosque y nadie lo oye, ¿hace ruido? Entonces, claro, ellos se quedan así como diciendo, este hombre, mmm, qué cosas más raras que dice. Pero luego alguien se te acerca y te dice, sí hace ruido. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo oye? Bueno, pero es que hace ruido. Es como hoy me dice una niña, es como las olas que están en el mar, en todas las playas del mundo, hacen ruido. Nadie las oye, pero hacen ruido. Y va muy bien. Bueno, pues tú Claro. crees eso. Entonces, juegas un poco con ese punto, ¿no? O sea, que el koan es como, no sé, como un problema que el profesor plantea al alumno Correcto. para ver un poco el progreso del alumno, ¿no? ¿Qué entiende de ese problema, de esa situación, Sí, no? O sea, que busca, digamos, aumentar el nivel de conciencia incluso del niño. mira, antes hablamos de los problemas que se enfrenta la juventud ahora mismo y voy a añadir dos. El primero es la incapacidad que tienen los niños ahora mismo de aburrirse. Son incapaces de aburrirse y están sobreestimulados todo el tiempo y todas sus necesidades tienen como una respuesta muy inmediata, ¿no? Y la segunda es esta, la necesidad de preguntarse cosas, todo les viene dado. Si tienen alguna pregunta, simplemente tienen que entrar en el ordenador o buscarla en el móvil incluso y ya está, ¿no? Entonces ese proceso de búsqueda no es necesario ya. Esto no, ojo, de nuevo me reitero en que no es una crítica a la tecnología ni a las ventajas que ofrece. Simplemente nos ha hecho más cómodos, más baguetes. Cuando uno no entrena, el cuerpo dice, ah, bueno, me voy a quedar aquí, ¿no? Cuando entrenas te duele todo el cuerpo y las agujetas, pues lo mismo. Entonces, ¿qué hace el koan? El koan es una pregunta que muchas veces queda en la nada, en la papelera, pero a veces cala, ¿no? Y te la preguntas, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué querría decir este hombre con eso? ¿O cuál es la respuesta? Y empiezas a generar un pensamiento recurrente y empiezas de Claro. vez en cuando a pensar en eso. Hay muchos koans, hay Porque muchas... el que has comentado ahora, ¿no? El koan que tú planteas a tus alumnos, uno de los tantos que planteas, ¿no? Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Y este tema filosófico que plantea este koan involucra la existencia del árbol, ¿no? Y el sonido que produce fuera de la percepción humana. Si nadie Correcto. está alrededor para ver, oír, tocar o oler el árbol, ¿cómo podría decirse que existe? ¿Cómo se puede afirmar que existe cuando tal existencia es desconocida? Naturalmente, desde un punto de vista científico, existe. Son los seres humanos que son capaces de percibirlo. Fíjate porque el filósofo George Berkeley desarrolló en el siglo XVIII el idealismo subjetivo, una teoría metafísica para responder a estas cuestiones, acuñada popularmente como existir es ser percibido. Hoy los metafísicos están divididos. Según la teoría de la sustancia, una sustancia es distinta de sus propiedades, mientras que según la teoría del fardo, un objeto es meramente su dato de sentido. Así que el árbol podría haber sido oído, aunque nadie estuviera alrededor para hacerlo, ¿no? Claro, estos Kuan hacen reflexionar a los niños Sí, y hay uno de los más famosos, proviene del Japón del siglo XVIII, Gonzalo, es aquel en el que el maestro hace un palmoteo con las manos y dice, este es el sonido de dos manos. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? ¿Y cuál sería la respuesta, Gonzalo, a este koan? bueno, mira, del primer koan, el del árbol, es muy interesante la reflexión que has hecho y yo creo es una forma de combatir el solipsismo, ¿no? Es decir, esta forma de pensar que tiene mucha gente de que solo ellos existen y que todo lo que ellos sienten y piensan es lo que los demás piensan y sienten, ¿no? Entonces, es así, el árbol seguirá existiendo aunque tú no lo veas y aunque tú no lo oigas, el árbol existe y hace ruido. Como tú existes y nadie te ve o nadie te habla pero tú existes, ¿no? Y en este caso el de la palma, ¿no? Pues qué ruido hace, ¿no? Yo siempre he pensado que es como una forma de introducir el concepto del vacío, ¿no? Chocar una palma con el vacío, ¿no? Entonces, ¿hay un ruido o no? Eh, fíjate qué cosas tan profundas, ¿no? Incluso se puede estar hablando de las propiedades del sonido. Mejor hacer esto está produciendo un sonido que nuestro oído no es capaz de percibir. Y así puedes extender
el koan hasta 1000 formas diferentes de responderlo, desde la matemática, desde la filosofía, desde 1000 formas. Una niña de mi clase decía, bueno, pues chocas la mano de otro niño y entonces se produce el sonido de una mano, ¿no? Con la otra mano se produce. Entonces, para que veas cómo los niños encuentran una lógica asombrosa. Luego no sé en qué momento empezamos a perder esa lógica y esa coherencia, ¿no?, que tienen los niños muchas veces para poder explicarse las cosas, ¿no? Que el mundo es mucho más simple en realidad de lo que nos Claro. explican. Está muy bien, ¿no? Estas técnicas Zen que tú utilizas en tus clases. Felicidades, Gonzalo. Son afortunados tus alumnos, ¿eh? De tenerte como profesor, ya No, te lo soy digo. muy afortunado de tenerles a ellos, No, claro. porque bueno, yo soy la razón de que pueda estar aquí, de que haya podido hacer mi vida y bueno, yo siempre les dedico mi máximo respeto porque ellos son los que hacen posible, ¿no? Claro, claro, claro. Todo lo que tengo. Entonces, mi vocación, mi trabajo, mi estabilidad, mi familia. Por eso yo siempre tengo esa gratitud. Más allá del sueldo, más allá de todas estas historias, lo que yo siento Bueno, por ellos es vocación es lo que este, hablábamos al principio, Gonzalo, la vocación, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, y lo digo sinceramente, yo de adolescente recuerdo tener profesores que parecían más funcionarios, ¿no? Que venían allí, daban una clase y se iban y si te habías enterado, pues les daba igual o no. Yo era más bien un chico tímido y no me costaba hablar y tal, y claro, si el profesor no tenía cierta empatía y tal, me costaba, ¿no? Y me encontraba profesores así. Y lo que estás tú hablando ahora es tu vocación, ¿no? Y ya estás agradecido a tus alumnos, porque si los alumnos no estuvieran allí, tú no podrías trabajar. no, Y si tú no estuvieras allí, ellos no aprenderían los koan y otras técnicas y tus enseñanzas, ¿no? no, Fíjate pero no, porque Agustín de Hipona, Gonzalo, conocido también como San Agustín, fue conocido en el siglo V después de Cristo como el doctor de la gracia, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, ¿no? Él utilizaba, ¿verdad?, metáforas, incluso preguntas filosóficas, con el fin de crear pensamiento a sus alumnos, a la gente que lo rodeaba, ¿verdad? sí, bueno, aquí es una pregunta muy interesante. En la antigua Roma, la educación era, bueno, era una persona, la figura del magíster, el profesor, pues era una figura terrible, ¿no? Era una persona que tenía la legitimidad de golpear a los niños, bueno, en fin, era horrible. Y era un aprendizaje memorístico, era un aprendizaje ajeno a toda comprensión, era simplemente mnemotécnica y repetición y bueno, y como he dicho antes, pues bueno, era un uso de la violencia, ¿no? Entonces, cuando Agustín de Hipona es una persona, un romano, que se convierte al cristianismo, tiene una crisis de fe y entonces, pues bueno, y él, pues lo que utilizaba, pues al igual que Jesús hizo también, trabajaba desde lo que la gente podía entender y desde las parábolas, ¿no?, que se dice, ¿no? Hacer comparaciones con cosas que la gente ve cada día para poder pues, explicar cosas que son muy profundas realmente. Esto lo vemos también cuando está Lao Tse, nos explica en el Tao de King cosas, emplea ejemplos que nosotros vemos cada día. La semilla que crece, que es ahora un árbol, ¿no? De 1000 años, pues comenzó siendo un grano así de pequeñito, ¿no? Y eso puedes entenderlo, porque son cosas que ves en tu entorno. Lo que hacía Agustín de Hipona era lo mismo, muy hábil por su parte, porque decían, es imposible meter el mar en un vaso de agua, ¿no? Es imposible. Pero decía, en cambio el amor de Dios es inconmensurable, por ejemplo. Entonces él tenía sus formas de que la gente decía, wow, claro, ¿no? Pero eso es brillante. Lo que él hacía y lo que muchos otros profesores y maestros a lo largo de la historia han hecho. Utilizar las cosas que todos tenemos cerca. Evidentemente hay cosas que cambian con los años y que pierden su contexto, ¿no? Y en eso también está la grandeza de estos maestros, ¿no? Que han conseguido, a pesar de emplear cosas cotidianas, poder perdurar. Podamos seguir entendiendo esos ejemplos, es una proeza realmente, ¿no? Claro. Y estos cuentos provocan, como decíamos también en los niños, un cambio de conciencia, ¿no? También un despertar, ¿por qué no, no?
Los cuentos con moraleja, Gonzalo, están pensados para contar una historia ficticia y que a su vez aporte alguna enseñanza útil, ¿no? Para la vida real. Tú también siento que has utilizado cuentos con moraleja, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una pequeña recopilación de cuentos con moraleja del imaginario de la antigua China, podemos contar el que lleva por título La sospecha. Y dice así: una vez un hombre perdió una de sus herramientas de trabajo y se le ocurrió que el ladrón había sido uno de los hijos de su vecino. Durante días no podía dejar de mirar su forma de caminar, que le parecía que era la de un ladrón, y también su forma de comportarse. Al final, todo lo que hacía le parecía propio de un delincuente. Días después, encontró sus herramientas en un camino del bosque, y desde entonces todos los gestos de su vecino le parecieron completamente normales. O sea que aquí la moraleja, Gonzalo, sería un poco que no hay que juzgar a las personas, ¿no? No hay que acusar a nadie sin ninguna razón, sin O que a ninguna prueba, ¿no? veces, Y la sociedad de hoy, lamentablemente, se acusa a mucha gente y se juzga a mucha sí, gente. o que realmente la gente está más predispuesta a sospechar de los demás de lo que se debería, ¿no? No confiaba en ese vecino. Bueno, pues, eh, ¿por qué, no? También es que hay muchas formas de interpretar la historia, pero evidentemente es eso, ¿no? De que cómo, no, cómo la gente se lanza a criticar o a juzgar antes de esperar. Pero bueno, creo que es muy humano, ¿no? Creo que por eso tiene tanto sentido, porque pues lo estamos explicando ahora en el año 2022 y seguramente lo explicarán en el año 3050 y seguirá teniendo sentido, seguirá siendo el mismo cuento. Porque, porque es, Claro. Otro cuento con moraleja, Gonzalo, originario de la antigua China, es el que lleva por título El oro. Y dice así: había una vez un hombre que ansiaba tener una pieza de oro más que nada en la vida. Un día se vistió de gala y fue al mercado a buscar al comerciante. Al verlo, cogió una de sus piezas y salió corriendo sin pagarla. Cuando le cogieron, le preguntaron por qué había robado la pieza de oro delante de tanta gente, cuando estaba claro que le atraparían. El hombre contestó que estaba tan cegado por el oro que para él no había nadie más alrededor. O sea, fíjate tú bueno, este es muy, muy, muy fuerte. la codicia, ¿no? Bueno, la búsqueda, las búsquedas ciegas, las búsquedas en las que alguien Mira, se... ahora sabes que he pensado en un tema que hemos hablado tú y yo muchas veces, que nos gusta Tolkien, el anillo, ¿no? El Señor de los Sí, Anillos, ¿no? ¿no? Cómo el anillo encegaba a la gente, ¿no? Sí, no, Igual, es lo es, mismo, la codicia. bueno, o esas búsquedas que a veces implican apartar a todo el mundo de tu lado, ¿no? De una forma negativa, ¿no? Y que destruyen a la persona en el proceso también. Te puedo contar un cuento que va Claro, por del oro, favor, que va del oro también. claro, por Mira, favor. había una vez en la antigua China un hombre que era muy pobre. La última cosecha se había ido a la ruina y lo había perdido todo. En fin, un día paseando por el camino se encontró un anciano y le dijo al anciano, ¿qué te aflige? Y él dijo, mira, soy muy pobre, pero lo peor de todo es que toda la gente que está a mi lado lo ha perdido todo y yo tampoco podría ayudarles. No tengo nada y no puedo ayudarles en nada. Entonces el viejo le dijo, mira, a partir de ahora, todo lo que toques con tu dedo índice se convertirá en oro. Así que este hombre siguió su camino, le agradeció al hombre aquellas palabras, pero no estaba muy seguro, ¿no? Hasta que tocó una piedrecita y esa piedrecita se convirtió en oro. Bueno, la cogió, compró una casita, compró un caballo y allí pues poco a poco fue rehaciendo su vida con aquella piedrita de oro que había encontrado. Cuando venía gente pues les daba de comer y etcétera, ¿no? Pero un día llegó un antiguo vecino que había tenido y le dijo, hola, me he enterado de tu don y de tu capacidad de poder convertir las cosas que tocas en oro. Por favor, sácame de mi pobreza, ayúdame, tengo mucha necesidad de comer y he pasado muy mal. Y el otro dijo, claro, claro, ningún problema, te voy a ayudar. Pues, bueno, tocó una piedrita y se la dio y el otro la aceptó y la guardó, ¿no? En un saco. Oh, es que con esto no es suficiente. Es que no.
no tengo lo suficiente, tengo muchas deudas y, bueno. Entonces ya se acercó a una roca, tamaño medio, que le llegaba hasta la cintura, bastante pesada. Le dijo, ¿y la tocó? No, pero es que esta piedra era de oro macizo. No es suficiente, yo no puedo, necesito. Es que esto no es suficiente porque, claro. Entonces le dijo, mira, con solo la piedra que te he dado, ya tenías bastante para vivir durante toda tu vida con comodidad. Y aún más te he dado esta roca. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pues? Y entonces el otro le respondió, quiero tu dedo. Y ese, Claro, la codicia, ¿eh? bueno, y la ingratitud, ¿no? La ingratitud de la gente que solo sabe dar, solo sabe recibir, pero no quiere dar, que no sabe dar. No, que no entiende que hay que dar para recibir, ¿no? Y esa es un poco la... Pero bueno, otra persona que lo escuche puede sacar otra conclusión Claro. y será completamente bienvenida, ¿no? Otro cuento con moraleja, Gonzalo, originario también de la China, es el que lleva por título La campana robada. Y dice así, un hombre quería robar una campana, pero era demasiado grande y pesada para transportarla. Se le ocurrió que podía quebrar el metal con un martillo y así le sería más sencillo, pero solo consiguió hacer un ruido estrepitoso contra el metal, ¿no? O sea que aquí la moraleja, Gonzalo, sería que las malas acciones se descubren muy pronto, que pueden cogernos robando o haciendo cualquier acto ilegal aunque tengamos cuidado, ¿no? Y que a Es veces los actos de maldad son más fruto de la inconsciencia y de la estupidez transitoria, ¿no? Que de la maldad auténtica realmente, ¿no? Eh, o sea, puede ser que esta persona necesitara ese dinero, esa campana, pero no tuvo una idea muy brillante, ¿no? O sea, ¿qué le llevó a pensar de esa forma, ¿no? La desesperación, la... Entonces es interesante, ¿no? Lo que plantean estas historias. Evidentemente los maestros de antigüedad les explicaban un cuento y les decían, volved al cabo de 2 meses. ¿Qué conclusiones habéis sacado, no? Y así era realmente. Volvías y le explicabas al maestro y evolucionabas en función de cómo habías pensado todo eso y cómo argumentabas tú. No si la respuesta era correcta o incorrecta, sino qué obtenías de esa historia, ¿no? claro, y cada uno con su punto de vista, ¿no? Con su sabiduría particular, porque cada uno tenemos nuestra sabiduría. Entonces tenemos nuestra propia respuesta, ¿no? Forma de interpretar el mundo, ¿no? A esa moraleja, a ese cuento, ¿no? Fíjate que en la antigua Grecia existía ya la fábula de la cigarra y la hormiga, que fue atribuida al fabulista de la antigua Grecia, Esopo, del siglo VI antes de Cristo. Fíjate, ¿no? Esta fábula, que tú seguramente la habrás explicado a tus alumnos más de una ocasión, ¿no? Muchas Tiene que ver veces. con el esfuerzo, ¿no? Yo la explico de una forma extraña. Yo Ajá, la explico, nunca la explico entera. La explico desde el punto en que empieza el cuento, es verano, la cigarra toca, la hormiga trabaja. Pues cuando llega el invierno, yo paro. Nunca he seguido. En parte porque no me gusta la historia. ¿Por qué la hormiga no ayuda a la cigarra? La cigarra ha cantado para la hormiga. Le ha hecho su vida más llevadera en esos días de verano. Pero luego no le quiere abrir la puerta, ¿no? Entonces, para no posicionarme, porque a mí nunca, la hormiga entiendo la simbología, pero no me cae bien porque es egoísta, en el fondo. Es como mi trabajo es mío y no lo voy a compartir. Bueno, sí, pero ¿qué es trabajo? La cigarra también ha tocado, ¿no? Bueno, como esto es muy subjetivo y sería posicionarme y condicionarles a ellos, yo me paro y les digo, ahora vosotros acabáis el cuento. Primero que es un buen ejercicio porque la suelo utilizar en inglés, entonces ellos escriben el final del cuento. Y he leído de todo, de todo. He leído historias que me han hecho llorar de emoción porque eran muy bonitas, sin sensiblerías, sino qué bonito, o sea, qué buen final, ¿no? Qué íntegro. Y que he leído historias crudas, la hormiga nunca le dejará entrar. Y evidentemente hay un punto aquí muy interesante. Hay muchas cosas de la cultura mediterránea grecorromana que aquí no han llegado, no fueron romanizados y eso ha condicionado mucho esta cultura. Yo siempre juego
a veces juego con un poco de ventaja porque muchos de los niños que son pequeñitos, que están pues 9, 10, 11 años, no han leído nunca este cuento. No saben de cuál es el final, ¿entiendes? Entonces, juego con eso y luego les cuento el final, lo leo y ellos piensan que el suyo es el mejor. Pero no hay nada de malo en eso. Por eso te digo que yo he leído muchos finales y ya para mí la historia es como hasta un punto, pero luego ya, no sé cómo decirte, la hormiga le perdona. Le dice, sí, claro, entra y toca para nosotros dentro, decía una niña, ¿no? Toca para nosotros. Otro niño decía, bueno, claro, yo he trabajado pero y si nos enseñas a tocar, entonces puedes entrar, ¿no? O sea, había una puerta a la negociación y se reconocía el valor de la cigarra, se reconocía su capacidad para hacer a los más. Yo siempre te voy a decir una cosa a ti y a todos los espectadores. Cuando alguien saca una guitarra, un instrumento y lo sabe tocar, la magia que se produce alrededor es asombrosa. O sea, el poder que tiene una persona que toca una canción que está bien tocada y bien cantada es es místico. Entonces, ese era el poder de la cigarra. Entonces, es interesante, ¿no? Le hemos dado un poco la vuelta a ese cuento. Con Claro, la tortuga y la porque liebre, lo mismo. Juego, fíjate, juego con la... claro, también. Esta, la de Sopo, la que hemos comentado, ¿no? La de la cigarra y la hormiga, fíjate que es del siglo VI antes de Cristo. Y la moraleja, digamos, esencial que tú le has dado la vuelta con tus alumnos, que está muy bien porque has hecho una evolución, ¿no? Has visto, todo el mundo se ayuda unos a otros, ¿no? No Sí, hay nadie más que otro. Pero la moraleja esencial de esta fábula era quien quiere pasar un buen invierno debe aprovechar el tiempo, ¿no? El trabajo incesante de la hormiga se ve recompensado con la supervivencia y la despreocupación de la cigarra se paga con la vida. Pero bueno, es lo que pero dices tú, la cigarra pero la también cigarra estaba vivía. trabajando, estaba creando esa energía positiva, cantando, ¿no? Estaba dando amor, Está ¿no? viviendo. Y la hormiga va a sobrevivir. No va a vivir. Va a sobrevivir. Es distinto, ¿eh? Ahí es un Y, cuento muy profundo, y la realmente. liebre y la tortuga, Gonzalo, también es de Sopo, una moraleja que constituye un poco una crítica a la arrogancia, ¿no? A- Aquí sí que no hay tutía. Este cuento es perfecto. La tortuga bueno, representa la constancia, representa esos valores, ¿no? La gente que tiene ese tesón, esa permanencia, ese interés en las cosas, es constante en el tiempo. Es gente que, bueno, pues se implica en pues la tortuga pues puede ser esa madre de familia que tiene esa constancia en el ahorro, que tiene esa constancia en la empatía, en el trato, en el diálogo. Bueno, hay una meta y un largo camino recorrido, ¿no? Pues hay gente que eso lo enfoca de una forma extensiva, ¿no? Yo siempre utilizo la misma historia cada año desde que soy profesor, extensivo e intensivo. Sí, la liebre es intensiva, puede correr muchísimo, es muy rápida, nadie la puede ganar, pero solo puede correr mucho durante un breve corto periodo de tiempo. La tortuga no puede correr, pero trabaja extensivamente, se mueve de una forma extensiva, poco a poco, constantemente, cada día. No es lo mismo, yo les utilizo mucho esta analogía para los dientes, les digo a los niños, si os laváis los dientes una vez a la semana, no es suficiente, eso es la liebre. Os los podéis lavar media hora, pero no va a servir. Tenéis que lavar los dientes cada día como una tortuga. Cada día la tortuguita se lava los dientes, para que veas. Entonces, se puede utilizar para muchísimas cosas, pero sí, es la eterna lucha entre la planificación, la organización y la constancia frente a lo improvisado y, y lo espontáneo claro. y lo bueno y lo impresentable, ¿no? Que es la liebre. Y el cuento que utilizas tú también, uno de los cuentos que utilizas tú también en tus clases, es el de la campana del maestro, ¿no? ¿Qué dice Sí. este cuento exactamente? ¿Qué transmite este cuento? Bueno, esto lo estaba hablando ayer con los padres, tuve reunión de padres y les decía, ¿no? El cuento de la campana. Y había un padre que hizo, Buah, ya me lo sé, del otro año o de otro hermano que tiene. Le dije, bueno, la historia es muy sencilla. Eh, un profesor le dijo a un alumno, ¿cómo suena la campana? Pues le decían, bueno, suena así, suena ting, ting. Entonces el profesor le respondió, suena tan fuerte como la golpees. Si la golpeas poco,
sonará poco. Si la golpeas mucho, sonará mucho. Y eso soy yo soy una campana. Si me pides ayuda, te ayudaré. Si no me pides ayuda, no te ayudaré. Si me pides poca ayuda, si no me requieres, si no necesitas de mi ayuda, si no me pides, profe, quiero mejorar, este examen no me fue bien. Es verdad, hay pocos alumnos que hacen eso, pero los hay. Y me acuerdo de tener alumnos que decían, mira, suspendido. Y la primera reacción fue decir, vale, ¿y qué tengo que hacer para aprobar? Y esa reacción es, boom, es un enorme golpe en la campana, ¿no? Y eso nos pone a los profesores bueno, nos activa como algo, ¿no? Es fascinante. Pues vamos allá, vamos a hacer este programa, vas a responder esto, me entregas esto la semana que viene. Y a nosotros no, tenemos que coger tiempo de donde no lo tenemos, pero lo hacemos con gusto, porque esa es la verdadera, el verdadero sentido para nosotros de ser profesores. Que haya una relación, que el alumno y el profesor trabajen por ambos lados, no unilateralmente. Nosotros no somos vertederos de información que transportamos un conocimiento y lo volcamos en un cerebro. No, tiene que ser, tiene que fluir. Por eso el taoísmo, por eso el zen. Tiene que fluir. Si no hay fluido, es eso estanco, es un conocimiento muerto, que no tiene ningún sentido. Por eso los niños a veces no entienden por qué tienen que aprender las cosas, porque no le ven la relación, porque no ven que sus profesores vibran con lo que están enseñando y con lo que están explicando. Ven que ese conocimiento está completamente alienado y les entiendo. Por eso el profesor tiene que enseñar desde el sentimiento y desde el conocimiento. Tiene que saber de lo que habla y de lo que está enseñando, por supuesto. Tiene que sentir, tiene que tener una empatía hacia lo que está enseñando. Si no, no va a funcionar. Si no, va a ser lo que has explicado antes, Jordi, un volcador de información. Puede ser muy sabio, puede estar muy preparado, pero no puede no tener ninguna capacidad para comunicar y para transmitir eso, ¿no? En fin. En este programa, Gonzalo, damos herramientas para ser, que es lo que queremos todos ser, conectar con nuestra propia sabiduría. Sí, ¿Qué diferente sería la sociedad de hoy si todo el mundo se encontrara a sí mismo? Sería una sí, conexión, toda una red en todo el mundo y el mundo sería totalmente diferente, ¿no? Si llegara a esa área del ser. Yo siento que estamos en el camino, ¿no? De sí. esa era Pero del lo ser, ¿no? estamos igualmente, estamos conectados Claro igualmente. que sí. Aunque la gente no lo pueda entender o no lo quiera ver, no, todos estamos conectados. Lo que yo Todos. hago afecta, lo que tú haces, lo que cada persona hace cada día, afecta a los demás. Porque vivimos, existimos y afectamos al mundo. Positivamente, negativamente, de muchas formas. Cada palabra. Yo, mira, antes decías el compromiso. El otro día me sorprendí porque a veces los niños no escuchan qué día es el examen. Hoy no tenía que entregar los deberes y se olvidan, ¿no? Pero sin embargo recuerdan cosas, y algunos tienen ya 16 años, y recuerdan cosas que les conté cuando tenían 10 perfectamente, palabra por palabra. Y yo digo, ¿qué huella les he dejado a estos niños? ¿Qué responsable he de ser de todo lo que digo? Porque no sé qué es lo que va a perdurar. El profesor siempre tiene la esperanza de que todo lo que explica perdure en él, ¿no? Perdure en los demás. A veces lo conseguimos, pero a veces creemos que todo se ha perdido, que nadie nos escucha, ¿no? No, 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 no. El profesor, si los niños escuchan, si consigue entrar dentro de esa emoción, de ese interés del niño, dejamos mucha huella. Por eso es muy importante que lo que digamos sea auténtico y que sea bueno, porque los niños están haciéndose y lo que les decimos, lo que les enseñamos, les puede condicionar, incluso les puede afectar a su vida, bien o mal. Esos Claro. profesores que decían, eres un fracasado, ¿no? Esos profesores que antiguamente decían aquello, ¿no? O que decían, uy, ¿cuántas has suspendido? O cuántas... Esas cosas no ayudaban a los niños. Pero en cambio decir, bueno, te has esforzado. No, no implica ser condescendiente. No estoy hablando de condescendencia. Estoy hablando de que todo se tiene que formular desde una muy razonada perspectiva, ¿no? De decir las cosas con cuidado, con cariño, y pensar en ti cuando eras alumno, cómo te hubiera gustado que tus profesores te dijeran eso mismo y entonces proceder. Por eso te comentaba, Gonzalo, que en esa era del ser
Para mí es muy importante, ¿no? Que los niños aprendieran, por ejemplo, a meditar ya desde niños, aprendieran a tener autoestima, aprendieran a respirar, a relajarse. Son asignaturas que yo considero Ah, primordiales, ¿no? gracias. Para después el desarrollo de ese niño en adulto, para mí es esencial, llegar a ser, porque si no te vas Totalmente. encontrando después trabas en el camino, ¿no? Hay asignaturas que no nos las dan, ¿no? En la educación, digamos, del sistema. Y entonces quería preguntarte, porque considero también que la educación emocional también es, primordial, ¿no? Lo que hablábamos ahora, la autoestima, el Sí. conectar con el niño, porque cada niño es diferente. O sea, tratar a los niños todos por iguales como si fueran robots no funciona, Y se ha porque hecho, un niño se ha tendrá hecho. un don, el otro niño tendrá otro tipo de don. Entonces, para que los niños se desarrollen hay que buscar, ¿no? Y ese también es el trabajo del profesor. Por eso te decía antes que es tan complicado también el trabajo del educador y es necesaria esa vocación para hacerla bien, ¿no? Sí, Porque si no, realmente estás dando una clase, pero no estás transmitiendo lo que tienes que transmitir, no estás conectando con el alumno, porque tú tienes, como decíamos, una responsabilidad educativa, de salud social, de salud mental y salud emocional. totalmente. Por eso te quiero preguntar si consideras que la educación emocional es fundamental para darla Hombre, a los niños, totalmente. ¿no? Esa autoestima, ese creer en uno mismo, confiar. ¿La educación emocional se da en las escuelas hoy en día? Sí, mira, yo ap- comentando lo que decías, sin vocación se corre el peligro de la alienación. El educador que no tiene vocación corre el peligro de sentirse alienado. Es decir, ¿qué hago aquí? Podría estar en otro sitio hablando más. Corre ese peligro. Y apuntando lo que dices de la educación emocional, ahora se ha empezado hace ya, dependiendo de los países, pero se ha empezado a trabajar mucho en que no solo hay una forma de aprender, hay gente que aprende con su cuerpo, hay gente que aprende con solo viendo cosas, leyendo. Hay gente que aprende más escuchando. Tengo alumnos que nunca miran, que están en otra cosa, son los que más me escuchan, porque ellos tienen todos esos sentidos concentrados en escuchar y el resto se puede interpretar como que hay una mala postura o como, pero no, no, ellos están escuchando muy activamente. Eso es una cosa que he aprendido realmente, ¿no? Y que hay muchas formas de aprender y de sentir y de ser inteligente. Hay gente que es inteligente con su cuerpo, puede hacer cosas, puede hacer auténticas proezas. Y hay gente que es capaz de tener una inteligencia empática asombrosa. Las emociones, evidentemente, son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a movernos en la vida. Son como una brújula. Sin las emociones bien calibradas, somos, pues eso, estamos perdidos en el océano, sin ninguna carta de referencia y sin nada, ¿no? Pues las emociones nos ayudan a guiarnos, a sabernos relacionar mejor, a saber relacionarnos mejor con nosotros mismos, y eso yo creo que se está tratando mucho más. De alguna forma se ha integrado dentro de algunos sistemas educativos, ¿no? Pero eso es muy Claro. importante porque ya hay profesores que hacen ese trabajo por su propia cuenta también y que intentan ayudar a los niños con, esa, con ese tipo de inteligencia, ¿no? Pero yo creo que yo creo que todo eso está dentro de nosotros y que es algo que se puede potenciar, Claro. pero evidentemente durante muchos años la educación ha intentado eh, crear como una especie de estándar de conocimientos que todo el mundo debería saber, pero se ha dejado de lado lo que decías antes, se ha dejado de lado. Gonzalo, toda esta sabiduría ya la llevamos dentro. Lo que ocurre es Sí, que si no hay asignaturas que nos ayudan a desarrollarla, hay mucha gente que se estanca, ¿no? La sabiduría ya la tenemos que está ahí. despertar, la tenemos que desarrollar. Todos tenemos nuestros dones y talentos, no hay nadie más que nadie. Entonces, si el guía no es bueno, pues te puedes perder en el bosque o te puedes perder por la montaña y Totalmente. no encontrar el camino de vuelta, Sí, quedarte bloqueado. Por eso somos un guía más. la educación emocional, Gonzalo, yo siento que es importante por muchas cosas, por sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestra manera de sentir, sentirnos mejor con los demás y también con la manera de sentir de los demás.
que los demás se sientan mejor con nosotros, dejar una huella emocional también positiva por donde pasemos, crear armonía, crear bienestar, alegría, confianza, esperanza, todo esto que es tan importante y que a veces como que dejamos de lado, ¿no? Sí, Y sí. realmente son las herramientas más importantes para el ser humano. Sí, no, no. Antes apuntabas del guía, los profesores somos guías, pero hay muchos guías. Los padres son guías, También, los claro, abuelos son guías. La gente con la que te encuentras cuando vas a comprar al supermercado, te va a sonar un poco a chiste, pero también te enseñan cosas. Todo el mundo enseña algo. Entonces hay que tener como esa predisposición a aprender de los demás, de que todo el mundo tiene algo que enseñar. Todo el mundo todo el mundo sabe algo a partir de su propia experiencia que puede estar enseñando consciente o inconscientemente. Entonces, hay que aprender. Eh, Hay mil ejemplos que te podría dar de cada día que me pasan, ¿no? Y ves que hay gente pues eso, evidentemente aprendes cosas buenas, entonces hay que aprender las cosas buenas, hay que aprender también a fijarse en qué cosas quieres, ese gesto que es amable, esa respuesta conciliadora, esa forma de mirar que tiene esa persona que sabes que calma a los demás. Y esos son grandes, grandes aprendizajes que podemos hacer de los demás. Todo el mundo tiene algo. Entonces, claro. aquí ya sabes, se hace mucho frío en invierno y no hay mucha gente, así que uno se tiene que volver muy observador y casi se convierte en una forma de vida, ¿no? Observar y prestar atención a los pequeños detalles que sin embargo lo son todo, ¿no? Porque cuando escuchas a la gente o cuando ves a cómo casi perdemos un poco la práctica de hablar, pero, pero no de observar, ¿no? Y de ver cómo la gente realmente se mueve y cómo articula y muchas veces te das cuenta de lo que dicen y lo que cómo se mueven no coincide, ¿no? Entonces eso es también muy asombroso. Se desarrolla esa habilidad. Y eso es muy importante. Así que todo el mundo puede enseñar. Guía Sí. sí que es verdad que es un poco una palabra bastante fuerte, pero sí que es verdad que podemos dejarnos guiar más de lo que dejar de ser todo el mundo, yo sé más que nadie. Esa forma no nos ayuda, creo yo. Claro, la responsabilidad es compartida. O sea, estoy de acuerdo contigo. Están los padres, están los abuelos, están los amigos, están los No, hermanos no, los mayores, amigos todo. son Pero el fascinantes. profesor, que es la figura, digamos, que te está educando, entre comillas, te está dando una educación, te está dando unas materias, te está transmitiendo un saber, ¿no? Sí. Es una figura muy importante, ¿no? Porque claro, estás casi 8 horas al día con esa persona, Estás más que diferentes los padres. materias, y es una figura importante. Claro que también son importantes los padres, evidentemente, y muy Sí, sí, sí. importantes. Hombre, yo siento que los padres son lo más importante, ¿no? Pero sí que para la autoestima del niño, para cómo él, desarrolla sus dones, sus mecanismos para aprender, para observar, para tener autoestima, el profesor es fundamental. Fundamental. Por eso decía el guía, porque estás en una clase con, no sé, con 20 alumnos o 30 y el profesor es el guía, ¿no? Es el Sí, guía sí, del grupo, digamos, ¿no? sí, sí, Entonces, si el guía falla, entre comillas, claro, el niño aquel que no sigue la clase o que se encuentra apartado o que encuentra que se encalla, es complicado, ¿no? Pues después sí, llega a sí, casa, igual no lo cuenta a los padres porque no quiere preocupar a los padres o porque le da vergüenza explicar que no sigue bien la clase, lo que sea, ¿no? Y va acumulando todo eso y al final del curso, pues igual suspende 5 o 6, ¿no? No lo sé. sí, Pero ya me sí, sí, entiendes. O sea, la figura del profesor, totalmente. claro, es importante. Claro que lo son todos los demás, pero el profesor en cuanto a aprender y al niño desarrollar esos mecanismos es fundamental. Y por eso hemos hablado Sí, de esta la entrevista. seguridad. Crear la Exacto, seguridad en el niño, que el niño sepa que viene a un entorno seguro. Mejor en su casa ha tenido problemas, luego llega al colegio y sabe que allí está a salvo, ¿no? Que los profesores le protegen, le entienden, le van a escuchar. Es un poco triste lo que te estoy diciendo ahora, pero sí que es verdad que a veces nos convertimos también en una isla, ¿no? A que muchos niños vienen porque se sienten seguros. Pero eso también eso también estoy muy orgulloso de la gente con la que trabajo, son gente que muy vocacionales y yo creo que todos llegamos a diferentes tipos de niños y a diferentes formas de sentir y lo que decías tú y de ser, ¿no? Y diferentes inteligencias también. Entonces eso es muy claro. importante, que haya un grupo
nutrido de profesionales y que sean buenos profesionales para poder abarcar diferentes formas de sentir, de percibir y de ser, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estoy muy contento. Entonces, sí, los profesores somos unos guías, pero también, pues bueno, ahora viene la parte en la que yo también te digo que los niños son, o sea, no puede existir un conocimiento sin el relevo, sin alguien que esté dispuesto a escucharlo, Claro, porque si no seríamos como ese árbol que se cae en el bosque, nadie nos escucharía. Pues claro, tiene que haber alguien para escuchar cómo cae el árbol para que pueda resolverse ese enigma, ¿no? claro. Pues sin los niños no hay, no hay Sí, el sí. fluir, No, no, está todo claro. tiene que fluir. Y que conste, Gonzalo, que para mí el trabajo de educador es muy importante y muy complicado y difícil, ¿eh? Y todo mi Sí, respeto a todos los educadores y profesores, porque realmente, es de un gran mérito y de una gran relevancia lo que hacen, ¿no? Para la sociedad, para todo, ¿no? Es un trabajo sí, fundamental, ¿no? sí. Y para mí todo el respeto y bueno, y admiración, ¿no? Y profesores como tú, que sois una maravilla y realmente en Suecia, pues tienen ahí una Encima, joya que se llama Gonzalo Zalaya, ¿no? O sea, que los niños están maravillados, tú también, ¿no? Porque tú, Gonzalo, ¿tú qué aprendes de los niños? Como bueno, profesor, ¿tú qué aprendes de ellos? bueno, los niños están en contacto con la vida, ¿no? Con lo que sucede, con las cosas nuevas, con los chistes, con los memes, con los videojuegos, Yo también estoy al tanto de esas cosas, tengo un corazón de niño también en muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que los chavales me mantienen en contacto. Piensa que yo soy un extranjero en esta tierra. Muchas palabras que no, a veces, a pesar de que llevo muchos años aquí, pues a veces se me escapan. Ellos se convierten en mis intérpretes a veces. Ellos me dicen, ah, esto significa esto. Y cada año aparecen palabras nuevas y ellos pues también se encargan de explicarme qué significan y de ponerme un poco al día, al tanto. Pero también, aparte de que esto es un poco más la corteza, ¿no? Te diría que ellos son los que configuran la forma en la que yo enseño también, porque ya te he dicho antes que todo es muy negociado. Entonces ellos, no es que pidan a la carta lo que quieren aprender, pero yo adapto cómo enseño a cómo ellos necesitan ser enseñados. Entonces, cada año hay un proceso, ¿no? Observo a la clase, a veces tarda un tiempo en saber qué es lo que esa clase necesita o qué hace vibrar a esa clase. Pues les hace vibrar los dibujos, les hace vibrar la música, la gastronomía, la cultura, la historia, lo que sea. Intento aprovechar ese punto de interés para desarrollar todo después alrededor, ¿no? Para poder captar un poco su atención, porque si no hay muchas asignaturas al día y hay muchos... Pues intento hacer eso. ¿Qué hacen los niños a cambio? Pues me enseñan a ser un mejor profesional, porque me pulen, también me guían. No, es que esto no lo hemos entendido. Bueno, en vez de culpar a los niños, hago una autorreflexión y digo, bueno, que esto no quedó muy claro, es verdad. Voy a revisarlo, a condicionarlo de otra forma. Voy a hacerlo en un cómic. Voy a grabarlo en un audio. Voy a hacerlo de otra forma. A veces funciona. Otras tengo que seguir trabajando hasta que encontrar qué es eso que les hace entender el tema. Y eso es lo que ellos hacen. Me enseñan, me mantienen en contacto, me devuelven también, bueno, me devuelven mucho cariño y todo lo que yo doy lo recibo de vuelta de muchas formas, ¿no? Entonces es asombroso. Qué Ya te bien. digo que para mí, bueno, pues ellos son la vida, ¿no? He aprendido también que yo tengo que tener mi propia vida para poder, eh, para poder seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Porque si no también corre uno el riesgo de entregarse demasiado. Es un trabajo que, como has dicho tú, si es vocacional es mucho mejor, también lo digo, pero, pero evidentemente tiene una consunción muy grande de tu energía, ¿no? Entonces los profesores también tenemos que dejarnos algo para nosotros. Eso es también algo que he aprendido con ellos. A que tiene que haber un límite de edad. Claro, El profesor también tiene que reservarse para su vida privada, para su propia familia, para hombre, por sus... supuesto. Claro, pero existe ese riesgo de que el profesor disfrute tanto con su trabajo que simplemente
pues eso, ¿no? Se pierda un poco. Así que también está bien que haya como esa baliza en ellos, ¿no? Que nos guían, ¿no? No sé si me he explicado, pero Sí, sí, creo sí, que sí, sí. todo tiene, hay dos partes en esto, ¿no? Entonces, así es. En Suecia están de enhorabuena, Gonzalo, ¿eh? Están de enhorabuena, ¿eh? De verdad, de tenerte a ti como profesor y los niños sobre todo. Yo siento que te aman, que te adoran y tú a Yo ellos también, también, ¿no? Por sí, lo sí, sí. que nos has explicado, ¿no? Sí, Hay bueno, una hay un feedback, ¿no? sí, Profesor-alumnos ahí siempre continuo, ¿no? Y sí. eso es formidable. Y tienes que querer a todos por igual, Claro, porque, claro. o bueno, no quererlos, simplemente, que decía, entender que todos son distintos y ser imparcial, ¿no? Yo creo que eso también es repartirse, darse como el agua, sin diferencias, ¿no? El agua es buena para todos. Y yo creo que el profesor tiene que intentar aspirar a eso, a ver a todos los niños como algo maravilloso e intentar, pues eso, eh, sembrar por todas, porque a veces nunca sabes dónde va a florecer lo que tú has explicado. A veces ese alumno que nunca parece que escucha, resulta que después sí que sigue todo lo que tú le has enseñado y que te ha Mm, cogido como modelo, y que pasan los años y que tenía como en una... Tú nunca... El problema es que muchas veces tú nunca lo vas a saber. Entonces, por eso es muy importante ver cada clase como un campo, ¿no? Y no pensar en si este lado del campo es mejor o no, le llega más agua, ¿no? No, no, no. claro, Sembrarlo por igual, con el mismo mimo y cariño, porque si no, claro, no estamos regarlo por haciendo bien, igual. no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Lo Eso es importante es muy llegar importante. a la clase como profesor con esa vocación despierta, con esa vocación, Sí, chispeante, ¿no? Con ganas de salir, de comunicar, de explicar, de enseñar a los niños, y que son el futuro, ¿no? El futuro de la sociedad, ¿no? Que pasa por vuestras manos, ¿no? Gonzalo, para mí ha sido un honor y un privilegio, un placer conversar contigo hoy en la Era del para Ser. mí también. Y te diría que también todos estamos de enhorabuena de que hayas regresado a compartir tu experiencia, tu conocimiento y, bueno, tu humanidad, que es, bueno, asombrosa Gracias. y casi un milagro, ¿no? Entonces, No, no, por que favor. hayas aparecido con nosotros, no, de verdad, Jordi, son muchos años ya y yo estoy muy contento, es un gran amigo. Pero aparte de eso, yo digo que estamos todos de enhorabuena de que hayas decidido regresar y compartir, crear este espacio para que muchas personas podamos compartir, pues, aquello que es de interés para el ser, ¿no? Los espectadores, ¿no? Que nos escuchan y que te escuchan. Yo aprendo siempre de vosotros, o sea, este espacio, la base ha sido yo me gusta aprender y si de estas entrevistas podemos hacer reflexionar a los internautas, a las personas que nos oyen, pues mejor que mejor, ¿no? La intención, Gonzalo, es poner un pequeño grano de arena y intentar, pues mejorar todos, ¿no? Llegar a esa Sí, era del ser, ¿no? Que estamos cerca, yo siento, ¿no? Lo importante es estar en la senda, como decimos siempre, ¿no? Y sí. dar pasos desde el aquí y el ahora, como estamos haciendo contigo, que hemos aprendido mucho. Me ha gustado mucho conversar contigo, También he respirar tu aprendido mucho de ti. humanidad, respirar tu bondad, tu gran corazón, que lo transmites, eres transparente, eres así, Gonzalo, y eso es uno de tus Otra grandes cosa que he dones. aprendido de los niños. Claro, claro, claro. De Y lo dejarse impregnar transmites, también de ellos, ¿no? y lo transmites, amigo. Muchas gracias, Jordi, por darme cabida en tu casa y fantástico. Así que muchas gracias Gracias a ti, y gracias a cuídate ti, mucho. igualmente, Gonzalo, ¿eh? Y que la fuerza te acompañe. La fuerza te acompañe. Hasta luego. Gracias, amigo. Salud. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta pronto. Gracias.